Ayer inauguramos la cuarta edición del ciclo sobre ciudad y arquitectura, organizado por la sección de arquitectura de esta Real Academia, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Edición de este año 2026 que denominamos La vivienda que habitamos, para la que hemos invitado a 2 arquitectos y profesores en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Tras una primera intervención, la de ayer, en la que propuse una posible crónica sobre la relación de los arquitectos con el proyecto de la vivienda, les hemos pedido que nos expongan una reflexión sobre sus investigaciones y trabajo a 2 compañeros arquitectos y profesores de la escuela. Permítanme ahora también que agradezca vivamente al Grupo Promotor ABU, que patrocina de nuevo este ciclo, que no solo nos ayuda a llevarlo a cabo, sino que sigue avanzando en la cristalización de un entramado de patrocinadores de estos encuentros, promotores, constructores, especialistas y fabricantes del sector, que nos permita acercarnos en espacios de conocimiento y reflexión más allá de las cuestiones y encuentros cotidianos. Gracias de nuevo también a la ayuda y gestión del arquitecto Javier Romero. Según el reglamento de esta Real Academia, sus fines esenciales son el conocimiento, fomento, protección y difusión de las bellas artes y el patrimonio histórico-artístico en todas sus manifestaciones. De ahí la iniciativa de convocar estas jornadas y disponer una plataforma de difusión y diálogo que trascienda el ámbito de una sola de las artes y procure el encuentro y el diálogo entre otras de las manifestaciones a las que esta academia acoge. Ayer asistimos en la escuela al comienzo del ciclo en el que 2 jóvenes y ya arquitectos expusieron sus trabajos premiados por el jurado del proyecto Fin de Carrera del pasado 2025 y hoy a la exposición de una arquitecta sobre su investigación en marcha sobre el umbral en lo doméstico. Convocar a estos compañeros a compartir estas semanas con nosotros, hoy Rodrigo Carvajal, no es producto de ningún otro condicionamiento que la simple elección personal y subjetiva entre los muchos y nuevos amigos arquitectos de los que sigo esperando iluminaciones en un aprendizaje personal que felizmente se muestra en un horizonte cada vez más rico y amplio. El encuentro con Rodrigo significa para mí hoy mucho más que el reconocimiento de su calidad como arquitecto, docente e investigador. La relación personal y tan cercana que hemos tenido desde hace mucho tiempo con él y el entorno en que ha crecido, su padre José Antonio Carvajal, su madre Blanca Vallel y su hermano Nicolás, hacen que la capacidad de trabajo, la calidad humana y profesional de Rodrigo no me sorprenda. Rodrigo es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en 1999. Primer premio Fin de Carrera, Dragados, 17ª edición y mejor expediente académico de su promoción. En 2001 inicia su actividad profesional como socio de Estudio Carvajal junto a su padre, José Antonio Carvajal Navarro, y su hermano Nicolás Carvajal Vallel. Con ellos y siempre a través de concurso público ha accedido al encargo de diferentes proyectos de nueva planta y rehabilitación, viviendas, residencias y centros docentes universitarios, centros de investigación médica y hospitales, viveros de empresas, ayuntamientos, teatros o edificios judiciales. Algunos de estos proyectos han sido objeto de exposiciones, publicaciones nacionales e internacionales y premios o distinciones. Doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en 2016, con calificación sobresaliente cum laude, su tesis doctoral sobre la vivienda de gran dimensión en la ciudad de Sevilla fue galardonada con mención especial en los 5º premios IUACC, supongo institutos universitarios, etcétera, etcétera, a la mejor tesis doctoral en arquitectura y seleccionada para formar parte de los contenidos digitales de la Fundación Docomomo Ibérico. Inició su carrera docente como profesor asociado al Departamento de Proyectos Arquitectónicos del curso 2007-2008, pasando en 2018 a ocupar plaza de profesor contratado doctor en el mismo departamento. Su actividad docente, desarrollada junto a la profesora Silvana Rodríguez de Oliveira y vinculada a la introducción al proyecto arquitectónico a través de metodología de diseño y construcción, ha sido reconocida en diversos congresos de innovación docente nacionales e internacionales y objeto de exposición en el pabellón español de la 16 Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, celebrada en 2018. Actualmente desarrollan juntos proyectos docentes vinculados a la Amazonía en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mackenzie de São Paulo.
Miembro del Grupo de Investigación, Arquitectura y Prospectiva desde su creación en 2017, compagina su actividad investigadora en torno a la vivienda máxima con colaboraciones puntuales con el equipo Tremotecnia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales para el diseño y desarrollo de prototipos funcionales dirigidos a la mejora del confort térmico en el espacio urbano. Actualmente forma parte del equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura como subdirector de ordenación académica. Rodrigo, bienvenido. Tienes la palabra. Agradecer también la iniciativa de hacer partícipe de este ciclo a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la que tengo el placer de impartir proyectos arquitectónicos y el honor de participar en su actual equipo directivo. Este ciclo pretende ofrecer una visión sobre las viviendas que habitamos. Con este argumento me he atrevido a proponer para su muestra un tipo de vivienda que, aunque no he tenido la fortuna de habitar, siempre ha despertado mi curiosidad y mi atención, por lo difícil de imaginar sus plantas y especialmente por el modo en que apareció y se desarrolló en esta ciudad. Un desarrollo efímero por su limitación temporal y espacial, pero que desde mi punto de vista resultó singular y digno de estudio, pues vino a construir uno de los conjuntos de arquitectura residencial moderna más sólidos e interesantes de la ciudad. Me refiero a las viviendas máximas ubicadas en el barrio Los Remedios, levantadas en apenas 15 años y que por aquello de lo periférico de esta ciudad y sus arquitectos nunca han sido reconocidos y valorados en su verdadera magnitud, pese a encontrarse perfectamente alineadas con otras arquitecturas nacionales y extranjeras ampliamente estudiadas, catalogadas y protegidas. He titulado esta intervención La vivienda máxima en Sevilla, introducción de un modelo foráneo, a pesar de que este término, vivienda máxima, realmente no está reconocido por la crítica o la historiografía arquitectónica. Lo propuse como título en mi tesis doctoral, dirigida por mi querido amigo, compañero y lamentablemente nunca profesor, Curro Montero. En contraposición al término vivienda mínima, acuñado en el Congreso CIAM de 1920, dedicado al Existential Minimum, el espacio habitacional mínimo capaz de garantizar la funcionalidad, la higiene y la dignidad humana. Que, si recordamos, ayer Paco, en su fantástica exposición, presentó un poco los resultados de aquel congreso, ¿no? La referencia a la introducción de un tipo foráneo pretende exponer lo ajena que había permanecido la ciudad de Sevilla al desarrollo de esta tipología hasta 1954, año en el que Luis Gutiérrez Soto, el gran arquitecto madrileño que dominaba la producción residencial en la España de aquel tiempo, no en vano se le conocía como Pichichi, junto a su sobrino Antonio Corrales, proyectan el primer edificio de este tipo residencial en la ciudad, concretamente el número 5-6 de los inmuebles modernos de la Plaza de Cuba, actual número 5 de la plaza, promovido por IMSA, Inmuebles Modernos S.A., del que podemos ver aquí su planta. Este título plantea una primera cuestión. ¿Es realmente la vivienda máxima un tipo arquitectónico? Y sugiere además algunas otras preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué foráneo? ¿Por qué un arquitecto madrileño? ¿Por qué en 1954? ¿Qué había ocurrido hasta ese año en Sevilla? O más bien, ¿qué no había ocurrido en Sevilla hasta ese momento para que este tipo residencial no hubiera aparecido nunca? Quizás resulte interesante responder primero a estas preguntas para después abordar la cuestión del tipo y la profundidad de su conocimiento. La respuesta a casi todas estas cuestiones tiene que ver con el lugar y el habitante de estas viviendas. Sus grandes superficies requieren un tejido urbano característico, concretamente el ensanche. Es un espacio de viarios ordenados, amplios y aireados, y parcelas generalmente amplias y de geometrías controladas. Sevilla no contó con uno hasta bien avanzado el siglo XX. En cuanto al habitante, procederá de las clases económicamente más pudientes de la sociedad. En primer término, la nobleza, en esta ciudad los grandes terratenientes y apenas una burguesía industrial. Realmente este usuario será acompañado, o rápidamente será acompañado y superado por otro nuevo, un nuevo tejido social en el que en el caso español nace y se desarrolla exponencialmente como soporte del régimen político a partir del fin de la autarquía.
Será la clase media alta, esencialmente formada por funcionarios, altos cargos, algunas personas procedentes del tejido empresarial, comerciantes y profesionales liberales con estudios universitarios. Es un tipo de habitante particular que busca nuevos espacios para establecer un modo de vida diferente, moderno, higiénico, alejado del abigarrado y denso y, por lo general, húmedo casco histórico de la ciudad. Todo ello en un contexto legislativo en el que se reduce la alternativa del alquiler y se fomenta de manera decisiva la producción privada de vivienda en propiedad. Un habitante que además se involucrará en la promoción de esas viviendas, construyendo cooperativas o constituyendo cooperativas de propietarios y resultando en ocasiones inmuebles personalizados vivienda a vivienda. Hasta el primer tercio del siglo XX, Sevilla no dispondrá de los instrumentos urbanísticos que le permitan acogerse a la ley de ensanche de poblaciones de 1892, a las que sí se habían acogido ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, por lo que apenas había superado su perímetro amurallado. De otro lado, los diferentes proyectos de defensa contra la inundación que venían presentándose desde finales del siglo XIX tampoco habían logrado ejecutarse completamente y aumentar el perímetro urbanizable. En la ciudad histórica se entremezclaban, sin solución de continuidad, inmensas y húmedas casas-palacios, un abigarrado y precario caserío de corrales y pequeñas casas-patios. Por sus calles circulaban coches de caballo, escasos vehículos a combustión, trolebuses y tranvías eléctricos, todo ello mezclado con el tránsito de animales de carga, carros y tractores. En alguna ocasión resultaba necesario recurrir a las barcas como recuerdo constante de la posición de la ciudad entre ríos. Pocas fueron las operaciones de crecimiento realmente ejecutadas hasta mediados del siglo XX y, sin embargo, Sevilla soñaba con su ensanche, al menos desde 1912, cuando Miguel Sánchez Dal presentó su anteproyecto de reforma. Se trata de un documento muy interesante. Es el primero de España que formula el crecimiento de la ciudad mediante el solapamiento de operaciones de ensanche y de reforma interior. Se centrará en descripciones y propuestas o centrará sus descripciones y propuestas más relevantes en el área que llegará a convertirse en el territorio propicio para la instalación de estas viviendas, el barrio de Los Remedios y, concretamente, el eje Plaza de Cuba, Avenida de la República Argentina. Efectivamente, Sánchez Dal será el primero en dibujar y describir este eje, asociándolo a una serie de operaciones que forjarán su carácter. La vinculación con el trazado del ferial, del traslado del ferial desde el Prado de San Sebastián hasta el nuevo barrio, la celebración en él del por aquel entonces denominado certamen iberoamericano, que se preveía para 1914, y la conexión territorial de la ciudad con el Aljarafe. Pero aquel documento será también el primero en el que se proponga la creación de un parque de ribera, dibujando el meandro de los Gordales, o la urbanización de Tablada, e incluso la defensa de todo el flanco occidental de la ciudad mediante la apertura de un canal coincidente con las actuales cortas del río que conducen a día de hoy su cauce vivo. Habrá que esperar 11 años más hasta que el Ayuntamiento encargue a Juan Talavera y Heredia un proyecto de ensanche para la ciudad, para acogerse precisamente a aquella ley. Un proyecto que también caerá en el olvido, salvo por la definición de la posición del futuro puente de San Telmo y la formulación de una gran plaza abierta al río, como puerta de ingreso al nuevo barrio. Entre 1922 y 1928, Secundino Zuazo elaborará diversas propuestas para el barrio, propuestas que recuperarán todas las ideas propuestas anteriormente por Sánchez Dal, adaptándolas a una nueva posición del puente que había definido Talavera, integrándolas dentro de una gran estructura viaria con una potente carga simbólica, el tridente, con su foco situado en la confluencia de los antiguos caminos que atravesaban la Vega y la calle San Jacinto. Convertida ahora en un bulevar, Zuazo trazará el eje central del tridente, como si de un guiño a la historia se tratara, enlazando la carretera de Extremadura, cuna de grandes conquistadores, con el nuevo embarcadero, que se proyectaba frente al canal de Alfonso XIII y que habría de ser el punto de ingreso de los representantes de los países latinoamericanos a la exposición, proyectada en el gran parque central del nuevo ensanche. Los dos ejes laterales del tridente alcanzaban sendos puentes
sobre el cauce del río, el ya previsto por Talavera, Puente de San Telmo, y uno nuevo denominado Puente del Hipódromo, que conectaría el ensanche con la dehesa de Tablada. Un último eje completaba la composición, un bulevar que conectaba estos dos puentes y sobre el cual se proyectaba el Gran Parque Central, que habría de acoger la celebración de la Exposición Iberoamericana y el nuevo campo de ferias. Tras la decisión del Gobierno de Primo de Rivera de ubicar la Exposición Iberoamericana al sur, fuera de los terrenos de los Remedios, el proyecto de Zuazo sufriría diversas modificaciones que aumentarían la densidad edificatoria, reduciendo sensiblemente la dimensión del Parque Central y que culminarían en la propuesta de 1925 que llegará a obtener licencia municipal 3 años más tarde, en 1928. Desde aquel momento se haría cargo del proyecto Fernando García Mercadal, discípulo de Zuazo, que venía trabajando para la empresa urbanizadora, elaborando tasaciones de los terrenos afectados y que participó en el concurso del ensanche de Sevilla, convocado por el Ayuntamiento ese mismo año, 1928. Solo un año más tarde, en la exposición del 29, Mercadal presentará una gran maqueta del barrio, que había sido ejecutada en Berlín. La maqueta presentaba un barrio aislado del río por la presencia de las imponentes infraestructuras portuarias previstas por el Plan Brackenbury de 1927. Un plan que al tiempo que marcaba el inicio del proceso urbanizador, al garantizar la defensa de los terrenos frente a la inundación, venía a alterar drásticamente la amable relación que hasta el momento había presentado todos los proyectos anteriores entre el barrio y el río. Parques de ribera, paseos y perspectivas, bajas densidades edificatorias quedaban ahora eliminadas por el nuevo borde portuario e industrial. Pese a las importantes modificaciones que presenta el nuevo proyecto, podemos reconocer aún algunos de los elementos del plano dibujado por Zuazo: el eje principal y uno de sus brazos del tridente, el parque central, de proporciones muy alargadas ahora, e incluso aquel bulevar secundario que partía desde el Puente de San Telmo y que ahora se configura definitivamente como el eje Plaza de Cuba, Avenida de la República Argentina. En 1931 se publicará un plano definitivo del barrio, un plano que ilustrará los cuadernos editados por la empresa urbanizadora, Los Remedios S.A., y aparece publicidades que aparecen publicadas en varias revistas, en números de la revista AC. En esta última propuesta se reducía de manera notable la dimensión del parque central y se eliminaba todo vestigio del antiguo eje central del tridente, desapareciendo así cualquier intento de controlar el crecimiento de Triana, salvo de aquellos terrenos que en el extremo occidental habían sido cedidos como compensación por la superficie perdida en el borde del río. Ejecutado e inaugurado el Puente de San Telmo en 1931 y definido el plano regulador del ensanche, las obras de urbanización quedarían paralizadas ese mismo año y no se reactivarían hasta 10 años más tarde, coincidiendo con la presentación del proyecto del nuevo ferial ideado por Juan Talavera en aquellos terrenos cedidos. Este proyecto resultaría determinante en el desarrollo posterior del ensanche y en la consolidación del carácter del eje Plaza de Cuba, Avenida de República Argentina. A partir de él se firmará un convenio, el año 1945, entre el Ayuntamiento y Los Remedios S.A., según el cual el primero adquiría nuevamente los terrenos y autorizaba al segundo, a Los Remedios, la parcelación y urbanización del Parque Central. Por otro lado, en la medida que nuestro eje sería la única vía de enlace entre la ciudad y la feria, su valor posicional crecía enormemente. Será entonces cuando Inmobiliaria del Sur, empresa fundada por Prudencio Pumar, José Galnares y Luis Cobian, ese mismo año 1945 adquiera la totalidad de las parcelas de esta vía, denominada en aquel momento Gran Vía Principal del Ensanche. El objetivo es abordar un ambicioso proyecto que proponía regularizar todas las parcelas de la avenida para construir 1.804 viviendas en régimen de alquiler. Este proyecto determinará en adelante tanto la forma de los solares como la manera de ocuparlos, al definir los fondos edificables mediante la sustitución del doble crujía imaginado por Zuazo
y Mercadal, al modo de los hofes vieneses que pudimos ver ayer, que dejaban un amplio patio interior de manzana con ciertos registros interiores, y se sustituía por una edificación en bandas, con estrechas vías interiores paralelas a la avenida, que en su frente a la avenida se ocupaba por un volumen que elevaba su altura hasta las 10 plantas y su fondo hasta las 5 crujías. Del mismo modo, este proyecto establecerá, pese a que únicamente llegó a levantar un inmueble, el número 14 de la avenida, algunas de las pautas espaciales y funcionales más características de este espacio urbano, como son la incorporación de los soportales en sus plantas bajas o la integración de usos comerciales junto a la oficina, residencia en el mismo inmueble. Estas serían un poco las plantas. El último plano de ordenación que se elabora nos permite constatar la influencia que en su día tuvo la intención de instalar el ferial en el extremo occidental del ensanche. Se trata del plano elaborado en 1949 por Luis Recasén para dar cumplimiento a la solicitud que el Ayuntamiento había hecho a la empresa urbanizadora para que revisara el trazado del barrio al objeto de facilitar la conexión entre el casco histórico y el nuevo ferial. De este documento, que proponía, entre otras cuestiones, la construcción de 2 nuevos puentes sobre la dársena, uno coincidente con el actual Puente de los Remedios y otro ubicado como continuación de la calle La Rábida, solo se admitirán algunas de las propuestas: la urbanización de los terrenos del Parque Central y la apertura de una gran vía similar a la Gran Avenida, que sería la actual Virgen de Luján. Curiosamente, será a lo largo de esta segunda vía donde surjan también algunos de los escasos ejemplos de esta tipología residencial que no se encuentran situados en el propio eje Plaza de Cuba, Avenida de República Argentina. Llegamos así a la década de 1950, momento en el que aparece por primera vez en la ciudad un espacio protegido de la inundación, ordenado, con viarios y parcelas amplias, geométricamente claras, listo para ser edificado, que ostenta además un importante grado de representatividad en la ciudad. Es la gran conexión territorial hacia el oeste, el cordón umbilical entre la ciudad histórica y el nuevo ferial. La Plaza de Cuba se ha convertido en la puerta al nuevo ensanche, una escenografía abierta como ningún otro espacio en la ciudad al río. Es un lugar perfecto para la representación, para la vida moderna que busca desarrollar ese nuevo tejido social económicamente solvente y deseoso de abandonar un casco histórico envejecido que busca en el reflejo de la gran capital madrileña su modelo residencial. Será entonces cuando IMSA, los Inmuebles Modernos S.A., sociedad promotora madrileña, compre todos los solares de la Plaza de Cuba y encargue al arquitecto de moda en la capital y en todo el país, Luis Gutiérrez Soto, un proyecto global del que finalmente únicamente se edificarán 3 de las 4 manzanas. Los 2 de cabecera y la situada en el lado sur, junto al Convento de los Remedios. Proyectos que automáticamente se convertirán en modelos para los arquitectos y los habitantes locales. Hemos llegado así a la edificación, a la vivienda máxima. Debemos ahora responder a la pregunta: ¿existen elementos comunes en estas viviendas más allá de la propia extensión de la superficie que permitan definirlas como un tipo arquitectónico? ¿Es posible establecer una tipología para estas viviendas? Pienso que sí, pues considero que si algo identifica a estas viviendas no es tanto la diferente estructura organizativa y espacial que adoptan las funciones o los elementos dentro de su amplia superficie, sino la posibilidad que disponer de esta otorga al proyectista para construir un espacio de uso residencial cualificado por 3 conceptos de índole inmaterial y difícilmente cuantificables, como son la representación, la privacidad y el confort. Por tanto, podría definirse este tipo residencial como aquel capaz de construir una imagen representativa de un alto estatus social, capaz de crear ámbitos de aislamiento y privacidad a la vez que espacios de gran exposición pública y capaz de articular todos estos ámbitos con el objetivo de crear un entorno de alto confort. Dime en qué casa vives y te diré quién eres, decía Enrique María Repollés en su discurso ante la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1896.
Efectivamente, representar, hacer presente, ser imagen o símbolo del estatus social será una de las cualidades esenciales de esta tipología. Pero ¿cómo construir esa imagen? ¿Cómo transmitir su significado? Quizá las diversas estrategias para lograrlo puedan ser la primera clasificación de esta tipología. Podemos así reconocer un primer grupo de proyectos que construyen su imagen a través de una sintaxis estática, es decir, atendiendo a los modelos clásicos de composición y estructuración del espacio, como el número 9 y 11 de la Avenida, proyectados por Manuel Benjumea, que utilizan sus fachadas, lenguajes historicistas y, por tanto, composiciones simétricas, estáticas, estables en el tiempo. Composiciones, en definitiva, que pretendían recrear la imagen de una ciudad consolidada, una escenografía dirigida no tanto al sujeto espectador como al futuro residente de estas viviendas, que habrían de trasladar su céntrica residencia señorial hasta la nueva ciudad, construida en el vacío de la periferia. Proyectos también como los elaborados por Barquín y Espiau para los números 19, 18 y 20 de la Avenida, en los que una revisión de estos mismos lenguajes permitía simplificaciones formales en las que el material y la escala pasaban a significarse como los elementos de distinción del inmueble frente al resto del tejido edificado. Aparecerán así imponentes paños de ladrillo visto, aplacados de piedra en grandes dimensiones, magníficos pórticos y soportales, como antesalas de amplios espacios de ingreso. Colosales cornisas y terrazas que vuelan sobre el espacio público de manera sorprendente, terrazas que de la mano de Luis Gutiérrez Soto habían pasado a convertirse en símbolo e imagen indiscutible de esta tipología residencial, convertidas en verdaderos salones abiertos a la ciudad en los que exponer el nivel de una vida confortable, relajada y saludable, abierta y soleada, signo de una posición acomodada, de viviendas en las que la disponibilidad de superficie y longitud de fachada nos hablan de sus dimensiones y escalas internas. En relación a los espacios internos del inmueble, esta sintaxis que hemos denominado estática los ordena y construye delimitándolos, dotándolos de un significado y un uso definidos por su posición y forma, y utilizando la yuxtaposición y la enfilada como única relación espacial. Esta disposición es claramente percibida en los accesos al inmueble, donde se construye una secuencia de espacios ordenados y delimitados según un ritual concreto, en los que les dota de una función y un significado. Construcción que se repite en muchos de los casos estudiados y que quedan perfectamente ejemplificadas en algunos de los inmuebles proyectados por Luis Gutiérrez Soto para la Plaza de Cuba. Desde el exterior se suceden la portada, destacada sobre los locales comerciales que ocupan el frente de fachada interior de los soportales, anunciando el estatus del inmueble y de sus ocupantes. Una vez atravesado un primer ámbito común, servido por espacios como la conserjería y el cuarto de carritos, que permitirían controlar y dirigir los distintos recorridos que habría que utilizar los distintos usuarios. Las circulaciones para el servicio se separan de los principales, mientras que éstas se desplazan de la secuencia principal para alcanzar los núcleos de comunicación manteniendo su cota o incluso descendiendo al sótano. Las circulaciones principales ascienden 1, 2, incluso 3 peldaños para acceder al espacio y estancia de espera. Un espacio que será amplio, amueblado y decorado de tal forma que permita exhibir claramente la nobleza del inmueble. Un último ámbito espacial, previo a los ascensores, completa la secuencia y culmina el recorrido horizontal para acceder a la vivienda, en la que se hará presente esta misma percepción del espacio medido, acotado y rígido. Amplios salones, grandes despachos, espacios comedores. El área de representación de la vivienda se ordena mediante yuxtaposición de múltiples piezas. Piezas que aparecerán siempre conectadas por las omnipresentes puertas correderas. Espacios siempre reconocibles en sus contornos, siempre estancos. Una manera de proyectar que, a pesar de emplear sistemas constructivos nuevos, construye sus espacios recreando situaciones del pasado, derivadas del empleo de muros de carga, enlazando directamente con la memoria de los usuarios. Así, en el proyecto
antes mencionado de Fernando Barquín y Ricardo Espiau para los números 16, 18 y 20, casi podría reconstruirse la secuencia de una casa-patio. El vestíbulo como el zaguán, en recodo. La sala central, denominada en el proyecto con el término hall, la gran sala de ceremonias, haría las veces de patio, el gran espacio de representación en torno al cual se disponen las estancias principales y al fondo la terraza, el jardín privado. En esta ocasión dispondrá de espléndidas vistas sobre la ciudad. En el extremo opuesto aparecerá el grupo de proyectos que construyen la imagen de forma dinámica, es decir, atendiendo a los postulados introducidos por el movimiento moderno en los que el sujeto, el tiempo y el movimiento cobran especial relevancia. Aparecen entonces volúmenes limpios, carentes de ornamentación, en los que domina la estética de la función, la luz, la sombra y la sinceridad de los materiales. Los usuarios de estas arquitecturas no se reconocen en la historia, sino en la imagen de un tiempo nuevo de apertura política y expansión económica. Su imaginario es foráneo, la composición de la fachada se hace más libre, asimétrica y compleja, como las proyectadas por Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares en el número 1 de la Plaza de Cuba, o en el número 5 de la Avenida de República Argentina, obra de Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río. Es la arquitectura del prisma, del plano, del pliegue, del deslizamiento y de la curva, de la geometría racional y limpia de los materiales. Es el tiempo de la construcción. Los accesos a los inmuebles pierden la antigua jerarquía que ordenaba las piezas. El portal para el inmueble número 1 de la Glorieta de las Cigarreras, de Luis Díaz del Río, es un magnífico ejemplo de ello. El espacio se hace unitario. Una galería continua permite alcanzar los distintos ascensores que acceden directamente al corazón de cada una de las viviendas. Los números 2, 3 y 4 de la Plaza de Cuba, proyectados junto a Abaurre, también lo son. Construyen un único recinto expuesto a la mirada pública, un espacio solo matizado por la presencia de la luz y las texturas del mobiliario y los magníficos murales realizados por Santiago del Campo. El campo, el bosque y la ciudad. Los tránsitos principales y de servicios siguen diferenciándose, sin embargo, el cambio de plano que establecía esa jerarquía social desaparece. Se trata de una segregación funcional de los recorridos, no de una representación de clases. En el interior de la vivienda se opera la transformación más importante. Las estancias en las que se representa la vida pública de la casa, los salones, los comedores, los despachos y las terrazas, se unifican. Aparece el espacio fluido, el espacio en el que todo se hace visible, el espacio de gran escala. En esta nueva forma de espacio, el mobiliario ocupará una posición esencial en su comprensión y solo mediante la formación de ámbitos diversos. Los planos de proyecto comienzan a incluir de manera sistemática su representación para indicar cómo pueden ocuparse los dilatados e irregulares espacios. El aumento de la escala espacial requiere que el mobiliario abandone su posición tradicional asociada a los bordes, al perímetro de las estancias para ocupar el área central de la sala. De otro lado, la chimenea, que hasta ahora había jugado un papel puramente decorativo, consustancial al tipo como símbolo de prestigio social, pero con una presencia meramente testimonial o figurativa, incapaz de articular un espacio propio, pasa ahora a convertirse en objeto de diseño y especial atención en el proyecto. La chimenea será proyectada de manera individual para cada usuario. Se convierte en imagen del confort, verdadero signo de distinción de estas viviendas. En la obra de Abaurre y Díaz del Río incluso llegará a reemplazar a la terraza como símbolo externo al hacerse presente en la fachada, en los inmuebles, a medida que las terrazas pierden dimensión. Así, ambos elementos, mobiliario y chimenea, se convierten en núcleos capaces de concentrar la actividad y ordenar las circulaciones, nodos estructurantes del espacio fluido, con capacidad para definir ámbitos diferentes cuyos límites difusos, ambiguos y variables se oponen a aquellos otros espacios estables, precisos, que presentaban las estructuras cuantificadas del espacio estático. Será entonces la acción del usuario, la manera diversa en que ocupe el espacio, el elemento determinante de la imagen final de este.
Si la representación del estatus social poseído es una de las características que identifica esta tipología residencial frente a otras, la postura opuesta también lo es decir, la gran capacidad de aislamiento, la privacidad y los diferentes grados con los que ésta se presenta en la vivienda. Puede decirse entonces que esta tipología está ideada y proyectada para garantizar la privacidad de las estancias, de las personas y de sus acciones, y al tiempo resolver el acceso, el tránsito, la estancia y la relación de un variado número de usuarios distintos. 3 elementos deberán ser atendidos con especial atención desde el proyecto arquitectónico. En primer lugar, los posibles conflictos que pueden aparecer en el área de representación. En cuanto que área especialmente expuesta de la vivienda, siendo los vestíbulos y las terrazas los elementos que habrán de resolver la transición con el espacio público. En segundo lugar, la configuración del área de descanso, prestando especial atención a los espacios de filtro que definen sus límites. En tercer lugar, y quizá el más relevante, el proyecto deberá prestar especial atención al sistema de circulaciones, en la medida que es utilizado por diferentes usuarios para acceder hasta la vivienda y desplazarse en su interior. En este sentido, es importante destacar que esta tipología residencial se caracteriza por disponer no de dobles circulaciones, sino de circulaciones diferentes y separadas, utilizadas por usuarios distintos, que llegarán a conectarse solo en puntos muy concretos de su recorrido. Se establece así una premisa tipológica según la cual estas viviendas dispondrán siempre de 2 accesos independientes, uno principal y otro de servicio, que se corresponden a la vez con circuitos independientes dentro del inmueble. No obstante, esta uniformidad tipológica no implica homogeneidad formal u organizativa, por el contrario, se traduce en uno de los aspectos más variables y propositivos del proyecto. Así podemos encontrar múltiples soluciones a este problema, desde la duplicación de núcleos completos de comunicaciones verticales dotados de escaleras y ascensores, hasta la agrupación total en un único núcleo de ascensores y montacargas que permite el uso compartido de la escalera, pasando por esquemas en los que se proyectan núcleos de ascensores y escaleras principales que dejan a los montacargas de servicio aislados de forma que pueden acceder directamente a las cocinas, o bien ascensores principales que suben de forma aislada hasta las áreas de representación de cada una de las viviendas, mientras que los montacargas y escaleras quedan de uso exclusivo para el servicio y la evacuación. En definitiva, múltiples soluciones organizativas que deben además completarse con las diversas configuraciones que adoptan los elementos dentro del propio núcleo. Es importante señalar que la diversa solución adoptada para resolver los accesos verticales incide en la vivienda solo en la medida que determina la posición relativa de los puntos de acceso, pudiendo adoptar soluciones de planta muy similares, viviendas que presentan 1 o 2 núcleos verticales. En relación al sistema de circulaciones interno de la vivienda, es clara la influencia que la zonificación de áreas o asociación de funciones tendrá a la hora de garantizar la privacidad. Así, es posible comprobar cómo en aquellas viviendas como las proyectadas por Manuel Benjumea para el número 9 de la avenida, organizadas según esquemas funcionales decimonónicos que disponen sus áreas de servicio en los puntos más alejados de la planta, aparecen situaciones a lo largo de sus extensos y tortuosos pasillos que hoy en día reconoceríamos como conflictivos desde un punto de vista de la privacidad. Mientras que en otros tipos, estudiados más evolucionados, como el inmueble número 17 de la Avenida de República Argentina, proyectado por Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río, que responden a una estructura tripartita más funcional, el área de servicio se hace compacta y aislada, solo conectada en pocos y controlados puntos, al tiempo que el sistema de circulaciones tiende a incorporar vestíbulos y distribuidores que añaden grados de privacidad. Un caso especial del vestíbulo será el de acceso a la vivienda, que pasará de ser un espacio... que pasará de ser un espacio inalterable de recepción y espera
solo utilizado para las visitas y garante de la privacidad de toda la vivienda, a ser un espacio articulado entre las áreas de estancia y las de descanso y, por tanto, un espacio de tránsito utilizado y alterado por los propios usuarios. Se trata entonces de un espacio en el que la privacidad y la representación entran en un discreto conflicto. Por su parte, el área de descanso mantendrá una configuración binuclear, en la que puede reconocerse el dormitorio de padres como elemento autónomo del resto, apareciendo en ocasiones como parte del mismo conjunto y en otras totalmente segregado y localizado dentro del área de representación. En ambos casos, la pieza de vestidor suele ser la encargada de garantizar la privacidad. El resto de dormitorios sufrirán variaciones a lo largo del tiempo. Así, en los primeros tipos levantados se presentan como una batería de estancias homogéneas dispuestas a lo largo del pasillo, sin que existan elementos de transición o clasificación. Mientras que en los tipos finales, que se presentan organizados en grupos compactos, más o menos clasificados por su posición respecto al denominado cuarto de juegos. Esta pieza, que se generaliza a partir de los años 60, y que permite disponer en la vivienda de zonas de esparcimiento para los más pequeños de la casa, construyen espacios propios y alejados de las estancias y salones utilizados por los padres, que independizan aún más las actividades desarrolladas en el interior de la vivienda, provocando una verdadera zonificación, no ya de usos, sino de los propios usuarios de la vivienda. Una vez alcanzado este nivel de privacidad en el interior de la vivienda, queda revisar el conflicto que se produce entre este concepto y la idea de representación. Los grandes balcones, los magníficos cierros han sido siempre icono de la casa-palacio, las grandes residencias o los más amplios pisos de un inmueble. La identidad entre la vivienda destinada a las clases sociales acomodadas y las amplias terrazas de fondos quebrados, como hemos comentado, será obra de Luis Gutiérrez Soto, que las convertirá en imagen de marca y símbolo ineludible de la vivienda de altas prestaciones. No obstante, la exposición pública de la vida íntima propuesta por las terrazas conlleva una disminución de la privacidad y, por tanto, del confort, que será proporcional al grado de permeabilidad de los cerramientos que conforman sus límites. Será en este punto, en la definición del límite y su grado de permeabilidad, en el que el concepto de intimidad afecte decisivamente a la solución formal de la fachada y de la terraza, que pasa a ser entendida como un espacio filtro entre el interior de la vivienda y la calle, como el lugar en el que debe resolverse la posible perturbación producida por la mirada ajena. Así, tanto en los proyectos para la Plaza de Cuba como en otros, como sería el número 10 de la avenida, obra de Fernando Barquín, que podrían catalogarse dentro de aquellos que construyen sus espacios internos de forma estática, con límites claros y definidos, las terrazas se presentan yuxtapuestas a la vivienda, anexas a ella, conectadas pero perfectamente delimitadas. La relación entre el espacio interior y el exterior se produce solo a través de perforaciones en el cerramiento más o menos permeables, que serán las encargadas de garantizar la privacidad de la vivienda, mientras que los bordes exteriores de la terraza se proyectan ligeros y permeables, en franca apertura hacia la calle. Sin embargo, en aquellos otros proyectos en los que sus espacios internos se proyectan abiertos, fluidos y continuos, en los que se pretende lograr una completa integración con los espacios de la terraza, el perímetro exterior de ésta se hace más complejo. Se proyectan toldos, celosías, lamas móviles, petos de fábrica cada vez más altos en los que se intercalan vidrios armados y traslúcidos, maceteros y vegetación, en un proceso que tiende a defender la intimidad de la casa. Estrategias que en su búsqueda de privacidad pretenden aumentar el bienestar y la comodidad de los residentes, incidiendo de manera notable sobre el tercer concepto que construye esta tipología, el confort. Un concepto que en el proyecto deberá abordar como principio esencial, y no solamente desde las consideraciones funcionales, formales, distributivas o dimensionales, sino también desde el extenso abanico de elementos que participan en la definición del espacio habitado, es decir, desde lo constructivo
y desde el equipamiento, desde conceptos más sutiles y cercanos a lo simbólico, como la composición o la escala, y finalmente desde todo aquello que tiene que ver con lo sensorial, como el matiz de la luz, la sombra, el color, la temperatura, el tacto e incluso el sonido de los materiales y las texturas empleadas. Del estudio de las plantas podemos reconocer el comportamiento de 3 tipos de espacios cuya presencia se relaciona de manera inequívoca con el grado de confort de la vivienda. En primer lugar, los espacios de almacenamiento. En estas tipologías, el almacenamiento forma parte del programa funcional. Sin ocupar una posición relevante en la estructura espacial de la vivienda, su presencia en forma de armarios es continua en todos los dormitorios y más o menos variable en distribuidores, pasillos y vestíbulos. Se presenta también como alacenas y despensas y, sobre todo, en forma de trasteros habitualmente situados en la planta de sobreático, pero también en sótanos junto al aparcamiento. Otros espacios de la vivienda claramente vinculados a la idea del confort podrían ser los núcleos de aseo y baño. Son estos espacios en los que se puede observar una constante evolución que tiende a ampliar su número y relevancia en la organización de la planta, a la par que aumenta el grado de tecnificación y segregación de las funciones en su interior. Así, los primeros baños y aseos destacan por su dispersión en planta. Aparentemente tratados como espacios de segundo orden, su distribución interna no llega a dibujarse siquiera en los planos. Y cuando lo hace, parece ser el resultado de una adaptación de la disponibilidad de espacio o bien una disposición de las instalaciones de evacuación. Sin embargo, a partir de la década de los 60, pasan a ser objetos de especial atención por parte del proyectista. Se multiplican en número, su forma se regulariza, se agrupan formando núcleos compactos que favorecen el trazado de las instalaciones, sus espacios se segregan internamente para conformar diferentes ámbitos con usos especializados. Aparecen planimetrías detalladas de cada uno de ellos y se elaboran detalles constructivos de mamparas, encimeras, aparatos, paños de espejo y luminarias. En definitiva, se convierten en referentes objetivos del nivel de equipamiento de la vivienda. En última instancia, un tercer espacio nos habla del confort de la vivienda. Nos referimos a los espacios de servicio y las cocinas. En estas viviendas podría hablarse de una cocina multiespacial, frente a la cocina compacta y multifuncional diseñada para otras tipologías. En ellas podemos encontrar un espacio para cada tarea. La cocina propiamente dicha, despensas y alacenas, espacios de oficio para la preparación y la presentación de los alimentos, espacios para el lavado, para la plancha, para la costura, etc. En relación a su posición, hemos podido comprobar cómo cambió desde el fondo de las plantas a posiciones centradas que mantenían la segregación y el aislamiento del resto de la vivienda, pero ocupaban una posición más eficiente, funcional y sobre todo confortable, evitando servidumbre y agilizando los recorridos. No obstante, la transformación final llegaría de la mano de las instalaciones y el equipamiento. El desarrollo tecnológico de aquellas y la incorporación de los electrodomésticos de forma masiva a partir de los años 60 permitirá que el conjunto de múltiples estancias tienda a unificarse en un único y amplio espacio, en el que, no obstante, se seguirán reconociendo al menos 2 ámbitos principales, la cocina propiamente dicha y la sala para el servicio. Podría decirse entonces que será la búsqueda de un mayor confort en el desarrollo de las tareas domésticas el elemento determinante en la transformación y evolución de estos espacios. Llegado a este punto final, solo quisiera expresar mi deseo de que esta charla haya resultado amena, pero sobre todo que haya servido para reivindicar el trabajo periférico y anónimo, pero en mi opinión absolutamente riguroso y más que solvente de un pequeño grupo de arquitectos. Arquitectos que supieron introducir, adaptar y desarrollar en un periodo de apenas 15 años una arquitectura que podría competir en igualdad de condiciones con experiencias coetáneas, nacionales y europeas, mucho más alabadas y estudiadas por la crítica arquitectónica. Sin más, les dejo con sus nombres. Muchas gracias.
Bueno, es como un proceso que va en paralelo. Hay siempre una intención de promover el traslado de la feria, porque realmente lo que se desea es urbanizar el Prado de San Sebastián. Entonces hay como distintas opciones de moverlo y claro, una operación como muy sencilla era ubicarlo en los terrenos de los Remedios, ¿no? Liberando el Prado de San Sebastián, y se convertía en un espacio pues, de un valor económico muy importante. Entonces, todas las operaciones que se van llevando a cabo durante ese primer tercio de siglo, pues intentan vincular siempre el traslado de la feria, que haría del barrio un lugar apetecible para que se poblara, pero siempre como el segundo elemento interesante era que se podría urbanizar el barrio, o sea, el Prado de San Sebastián. Entonces, eso al final nunca llega a producirse. Cuando se traslada la feria, están los proyectos de Talavera, que se ubicaba en el fondo del barrio, como han podido ver, y que incluso justifica perfectamente, ese proyecto justifica muy bien la forma que tiene el Tardón, así como arqueado, y luego el barrio de la barriada del Carmen. Todos esos espacios están vinculados a esa forma circular del antiguo ferial de Talavera. Y de nuevo hay una operación inmobiliaria que es recuperar los terrenos para el ayuntamiento y permitir a los Remedios S.A. que el centro del barrio se pueda urbanizar. Y entonces es cuando se hace la primera barriada, que es la que llaman los Remedios Viejos, y la plaza de Don Otilio, el Colegio Santa Ana y la propia iglesia. Todo ese sector es lo que era el antiguo, o debía haber sido, el Parque Central. Y bueno, eso. Finalmente, con el desarrollo del plan Brackenbury, que se construye la dársena de los Gordales, pues yo creo que en el propio proceso de cierre, de construcción del tapón, ¿no?, al fondo de los Gordales, se observa que esa dársena no tiene, el fondo de la dársena se va rellenando, y al final pues se decide taponar todo el meandro de los Gordales, ¿no? Y bueno, pues el terreno perfecto para ubicar la feria, ¿no? Y en segundo lugar, hay algunas fotografías que sí que, lo que no recuerdo exactamente el año, pero hubo un momento en el que de todo el proyecto de Talavera había ese arco de ferial estaba dividido en 4 sectores. Un sector era de las casetas, otro sector era para la feria ganadera, y los otros sectores pues eran como zonas así recreativas y tal. Entonces, la feria ganadera sí que estuvo situada en un momento determinado en lo que hoy es el Parque de los Príncipes. Hay alguna fotografía que se observa ahí perfectamente el trazado del ferial ganadero, que sí llegó a trasladarse allí. y en segundo lugar, hemos hablado usted ha hablado de Plaza de Cuba y los primeros números de República Argentina, principalmente. Vuelvo a hacer la pregunta misma, ¿qué fue antes? Pero observamos que detrás de este núcleo de vivienda, con las características que sabemos, para el tipo de personas que pueden vivir en esas viviendas y tal, en cambio, inmediatamente detrás vemos que ya las viviendas no son las mismas, un contraste bastante importante. La pregunta es, ¿fueron primero las viviendas suntuosas de Plaza de Cuba y los primeros números de República Argentina y después el barrio que hay detrás, o al revés? Lo primero que se construye en el barrio es esa parte de los Remedios Viejos. La siguiente operación importante en el barrio es una operación que hace la Diputación Provincial
que serían las manzanas que están en la intersección entre Virgen de Luján y Asunción. Ahí hay, creo que son como 4 manzanas o 5 manzanas que las construye la Diputación. Y precisamente elige esa posición para potenciar la construcción de Asunción, de la calle Asunción, que recibe, bueno, pues ahí hay unos promotores valencianos que junto con Ricardo Espiau pues construyen gran parte de la calle Asunción. Entonces, el crecimiento no es tanto el de República Argentina como se empieza a crecer, a rellenar el espacio entre Plaza de Cuba y la operación de Diputación. Esas son como las primeras operaciones. Y luego ya empieza el desarrollo de República, en el que es verdad que hay como Inmobiliaria del Sur es propietaria de todas las manzanas, pues va vendiendo a distintos promotores, hay otras que las promueven ellos mismos. Y bueno, el último edificio que se promueve en la calle lo hace Insur también, o sea que ellos mantienen la propiedad de muchas de las casas. El último edificio que está justo en la esquina de Santa Fe con República Argentina, por ejemplo, creo que es el último edificio que se construye con viviendas de gran dimensión, es un proyecto de Galnares quizá y de Carbonell. Esos son proyectos también de Inmobiliaria del Sur. Entonces, bueno, ahí a lo largo de la avenida se van haciendo esta serie de edificios que son como con viviendas muy amplias, pero luego es verdad que hay algunas viviendas pues que están en torno, pues son 120 metros, 150, no llegan. Todas las viviendas que he presentado superan los 250. Hay viviendas desde 250 hasta 400 metros cuadrados. Esas son las que seleccioné un poco como vivienda de gran dimensión, porque superaban los 250 metros, era como el máximo permitido por la ley para que los promotores obtuvieran algún tipo de compensación o de subvención económica. Entonces, yo establecía como un límite, a partir de 250 metros sería vivienda de gran dimensión, o vivienda máxima. Pero es verdad que está mezclado y bueno, pues se establecen, la avenida empieza a construirse, el primer edificio es el de 1949 de Inmobiliaria del Sur, el número 14, pero luego ya a partir de 1954 se van construyendo, se va haciendo toda la avenida y el último pues es puede ser casi de los años 80, ¿no? El último que se construye en la avenida. Es un proceso bastante largo de colmatación. Una duda tenía yo, o sea, una curiosidad es saber, o sea, hemos visto unas tipologías reflejo de una época determinada, ¿vale? Que con el paso del tiempo ha cambiado la sociedad radicalmente. Estos edificios se han mantenido tal y como estaban o han cambiado conforme a la sociedad, o se les ha dejado cambiar, o se les ha dejado... Bueno, uno de los motivos por los que yo planteé la tesis, aparte de la curiosidad por conocer cómo eran estas viviendas, que es como el motor principal de la tesis, ¿no?, era también intentar plantear el valor de estas viviendas y su conservación. No todas de estas viviendas están protegidas, menos de la mitad. Todas las demás están absolutamente al albur de los propietarios. Y es verdad que en la última década se ha iniciado todo un proceso de transformación del tejido social, porque ahora mismo pues muchas de esas viviendas han pasado a herederos o directamente se han vendido a personas que están desvinculadas completamente con el barrio, o lo que sea. Y entonces se están haciendo obras que desde mi punto de vista pueden ser dañinas, incluso
la tipología, porque es verdad que son viviendas muy grandes, en algunos casos se han llegado a dividir y hacer 2 viviendas. Y bueno, todo esto yo creo que sería interesante que se reconociera el valor que tienen estas viviendas y se protegieran todas ellas. Hay muy pocos edificios que estén protegidos y la protección es puramente ambiental, no tiene una protección que te impida alterarla completamente en su interior. Es verdad que tanto el tipo de familia, el habitante ha cambiado radicalmente. Ahora es difícil llenar una casa de esta con 5 dormitorios, ¿no? Pero bueno, yo creo que son reflejos de una época y deberían conservarse en la medida de lo posible, no sé, creo que es interesante. Yo no conozco, sé que se han hecho modificaciones, sé que algunas de ellas se han dividido, pero no he tenido posibilidad de conocerlas ni de intervenir tampoco nunca en una de ellas. Las terrazas, por ejemplo, es uno de los elementos que a mí me parecían singulares y que más se deberían proteger, porque precisamente construyen el ambiente urbano, ¿no? La imagen urbana, y a mí no deja de llamarme la atención que una vivienda que tiene 400 metros útiles, su propietario se empeñe en cerrar la terraza y meterla dentro. Dice, ¿pero para qué quieres 30 metros más? ¿Es que no tienes suficiente con 400? Pues... Cuando se construyen los conocidos como los remedios viejos, en la primera mitad de la década de los 40, ¿obedecen un plan? Calle Niebla, calle Verja, calle Turia. No, eso no lo he estudiado. No, me has pillado. No, la verdad es que no lo sé. Ahí hay una operación que me parece que es Hipo de Llano, el que promueve esa urbanización, que además lo hace sobre los terrenos que deberían haber sido terrenos libres. Entonces, no sé cuáles son los intereses que había detrás de aquello. Si era simplemente iniciar el proceso de urbanización del barrio, que llevaba parado mucho tiempo, o, bueno, la verdad que no lo sé, no lo he estudiado. Hay un problema a simple vista, que es la conexión los remedios triángulos. Parece que la espalda de República Argentina es un poco terrible. ¿Se estudió en algún plan esa conexión? O sea, No. esa manera de resolver el encuentro entre el final de Triana y el... No, de hecho, la calle Salado pertenece a los remedios, pero yo creo que incluso la mitad de Salado pertenece a los remedios y hay otra parte que no, porque hay una línea, hay un plano que describe una línea quebrada en ese contacto con Triana, y es una cuestión como de propiedad del suelo, y no hay ningún tipo yo no he encontrado ningún tipo de reflexión para que ese tejido se conectara. Es verdad que el proyecto de Inmobiliaria del Sur, que le da como mucha... O sea, establece República Argentina y es la que como construye los fondos, abre la calle Salado y la calle la calle Niebla y la calle Salado pretendían alcanzar también la feria. Al establecer como esa manera de ocupar la manzana, que es el gran edificio de 5 crujías, y la calle intermedia, provoca que esa calle intermedia que queda en el interior de la manzana tenga un carácter muy extraño, porque en algunas manzanas está vallada por los propietarios y es un espacio como mancomunado y tal, en otros casos es una calle abierta, con tránsito de vehículos, en otra no existe la calle, sino que se ha ocupado y es como una especie de patio. Pero son todos edificios como que intentan resolver su manzana, pero no miran a Triana ni pretenden
conectarse de ninguna manera. De hecho, muchos de los edificios de República, sus fachadas traseras apenas están estudiadas, no hay ningún esfuerzo compositivo por mirar a Triana, ni quizás la trasera quizás como más elegante puede ser la que diseña Barquín y Espiau, ¿no? Tiene unas cajas de escalera con pavés muy bonitas que precisamente han sido muy alteradas por los propietarios en los últimos años, eliminando el pavé y todo esto. Pero quizás ese alzado pueda ser el más interesante. Todo lo demás son espacios muy traseros. La propia Plaza de Cuba, ¿no? que cuida mucho su fachada a la plaza, el espacio que mira a Triana o que mira a Los Remedios es completamente trasero. Hay una cierta sensación como de abandono municipal cuando circulas por Alfarería, Evangelista hacia Los Remedios, todo ese batiburrillo de construcciones que hay ahí que no enlazan con nada. Sí. Parece que ha hecho cada uno lo que ha querido, no ha habido nunca un plan que armonizara el borde de Triana con ese nuevo planeamiento de Los Remedios. Bueno, hay otra cosa que es curiosa, que yo no lo sabía, lo vi observando estos planos, que es que la única vía que yo creo que sí que está como muy bien estudiada, que es la prolongación de Santa Fe hacia Triana, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, López de Gomara, es toda una operación que hace Barquín, pero es que eso pertenece a Los Remedios. Originalmente pertenecía al ensanche de Los Remedios y toda esa calle yo creo que sí que tiene interés, pero todo lo demás es como un crecimiento muy desordenado. Sí. Pues nada.